Muy bien. El tema de hoy se titula Zacarías y el remanente de la Odisea. Quizás a uno le haya sorprendido el título, pero yo creo que el, el libro de Zacarías tiene una relación directa con el mensaje a la iglesia de la Odisea y eso es un poquito lo que vamos a ver. Vamos a intentar, vamos a intentar que entendamos esta relación y, bueno, pues me gustaría que entendamos que de alguna forma todas las profecías apuntan y se cumplen en el libro del Apocalipsis. Y cuando estudiemos la Biblia con esto en la mente, encontraremos que la palabra de Dios es verdad presente sea cual sea el libro de la Biblia que estudiemos. Este es el caso de Zacarías y creo que su mensaje es incluso más actual hoy que en el tiempo cuando se escribió. Eso es lo que yo creo, por lo menos. El tiempo en el que se escribió, la nación de Israel había sido arrasada, el templo de Salomón había sido destruido, la obra de intercesión de Jehová por sus hijos había terminado y la desolación y desesperación se apoderaron de todos los israelitas. Durante muchos años habían estado pecando abiertamente contra Dios y se resistieron a los llamados al arrepentimiento que hacían los profetas, pero ellos prefirieron seguir viviendo según su voluntad. Solo cuando Dios permitió que su pueblo fuera humillado hasta el polvo, que se destruyera el símbolo que tenían ellos, que era el medio por el cual ellos entraban en contacto con Dios por medio de los babilonios, fue solo en ese momento cuando un grupo de personas, después de un tiempo, obviamente, se arrepintió de sus pecados y no solo eso, sino de los pecados del pueblo. Entonces, vamos a ver el capítulo 3 de Zacarías, donde se nos presenta a Josué, el sumo sacerdote, y se dice que está delante de Jehová vestido de vestiduras viles. No se dice por qué se ordena que se coloque una túnica sobre él, pero si queremos entender por qué ocurre eso, tenemos que ir al ritual de la consagración de Aarón y sus hijos antes de que pudieran oficiar en el tabernáculo del desierto. Esta ceremonia la tenéis explicada en el libro de Éxodo, capítulos 28 y 29, también está en Levítico 8, y ahí se nos detalla el ritual que Dios indicó a Moisés por el que el sumo sacerdote y sus hijos tenían que pasar. Es muy interesante porque se nos dice que Moisés, que estaba en ese momento representando a Dios, lavó a Aarón y a sus hijos con agua y sólo entonces puso sobre ellos una túnica. Además de esto, dicen esos textos que hemos mencionado que a los sacerdotes se les tenían que poner una mitra, se les ungía con aceite también, y se tenían que ofrecer un becerro de expiación, un carnero del holocausto y otro carnero de las consagraciones. Era un solemne acontecimiento este para habilitar a los sacerdotes para que empezaran a oficiar en el tabernáculo del desierto. Y es interesante una cita que podemos leer en el comentario bíblico, en el tomo 1, donde dice, no debían lavarse a sí mismos
porque la pureza que Dios exigía de ellos no era algo que ellos mismos pudieran proporcionar. Otra persona debía lavarlos. Aarón no podía limpiarse a sí mismo del pecado. Alguien debía hacerlo por él. Esto es más que un baño común, es una limpieza espiritual. No se permitió a Aarón vestirse a sí mismo, ni ponerse la mitra él mismo. Nada de lo que él pudiese hacer sería aceptable ante Dios. Debía aprender la lección de una completa dependencia. Era Dios el que le estaba preparando para el servicio, quien le estaba vistiendo con la justicia divina. Le estaba vistiendo con la justicia divina. En la consagración de Aarón y sus hijos como representantes de Dios, se nos presenta una obra de, por un lado, purificación, santificación y expiación. Y esta obra debía hacerse en ellos mismos antes de que pudieran interceder por el pueblo. Se nos dice que los sacerdotes debían estar libres de las manchas y de la contaminación del pecado antes de ministrar a otros. Esto lo dice también el primer tomo del comentario. Por eso nos dice en Isaías 52:11, al hilo de esto, apartaos, apartaos, no toquéis cosa inmunda, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. En esta ceremonia se estaban cumpliendo las palabras del salmista, que dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Así que la función del sacerdote era la intercesión de los pecados del pueblo, pero no podían hacer ninguna intercesión en realidad por nadie si primero ellos no habían sido purificados. Hoy también creo yo, y espero que tú que escuchas también lo creas, en realidad la función de los pastores es de alguna forma hacer entender a las personas que necesitan a Jesús para que interceda por sus pecados. Pero primero ellos mismos tienen que reconocer sus errores y ser purificados. Y si decimos en nuestro medio que no hay pecado o ignoramos el pecado, el pastor entonces deja de cumplir su función principal. Entonces, teniendo en mente la consagración de Aarón y sus hijos, creo que se puede entender mejor qué es lo que ocurre con Josué en el capítulo 3. Se nos dice que Josué, el sumo sacerdote, estaba delante de Jehová y vestido de vestiduras viles, y que el ángel da la orden de quitarle esas vestiduras y colocarle ropas de gala. Fijaros que ocurre exactamente igual que en el caso de Moisés y Aarón. Aarón no podía ponerse ni quitarse nada. Y cuando ocurre en Zacarías, de alguna forma nos está diciendo que eso era evidencia de que había un espíritu de arrepentimiento en Josué. Y en caso contrario, no se habría ordenado que se le quitaran sus vestiduras para ponerle otras. Por otro lado, la mitra que se ponía en el sumo sacerdote es interesante, que llevaba una inscripción que decía santidad a Jehová. Y cuando se habla del sumo sacerdote Josué, se dice de él que cuando se le puso la mitra en su cabeza, nos dice en Profetas y Reyes, significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en el santuario.
Así que solo cuando el sacerdote es santo puede cumplir su misión. Zacarías es muy interesante, que fue el primer sumo sacerdote de Israel tras el exilio en Babilonia. Y en él, de alguna forma, está representada la misma actitud que tuvieron, por ejemplo, Daniel, Esdras o Nehemías, cuando reconocieron su propio estado de pecado y el pecado mismo también del pueblo, que había provocado la destrucción de la nación. Pero igual que hubo y hay pastores que se arrepienten, hay pastores que no se arrepienten. Sabemos que Josué es un sacerdote según la voluntad de Dios, pero el resto, aquellos que no se arrepintieron, caen dentro de otra categoría. Ya no eran sacerdotes según la voluntad de Dios. En el libro de Zacarías se describe a un grupo de sacerdotes que no pasan por el proceso del arrepentimiento, y eso les convierte en pastores que para Dios, dice textualmente el libro de Zacarías, son inútiles. Pueden tener conocimientos teológicos, pero no le sirven a Dios. Este tipo de pastor, dice Zacarías en el capítulo 11, no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas. Dice en ese mismo capítulo, el capítulo 11, versículo 17, que ese tipo de pastor abandona el ganado. Y es por eso también en el libro de Zacarías que se describe que el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene pastor, dice Zacarías 10:2. Peor aún que eso, la Biblia describe a aquellos sacerdotes que no solo son simples asalariados, sino, dice Zacarías 10:5, que matan sus ovejas y no tienen piedad de ellas. Tratan a las personas como ovejas de matanza. Y estoy citando Zacarías 10:7, no son mis palabras. Así que los pastores que no son sacerdotes como Josué y no han pasado por la purificación, terminan convirtiéndose en lobos. Gracias que sí tenemos un sacerdote de nuestro lado que nos puede proteger de los lobos. Por eso en el libro de Zacarías se habla del aullido de los pastores. Y dice que Jehová está contra los pastores. Y también se nos dice que, igual que en el tiempo hubo lobos, en este tiempo Jesús nos avisó que iba a haber lobos también, por eso dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y si revisáis el contexto de Mateo 10, no está hablando del mundo, está hablando de Israel, está hablando de los lobos dentro de Israel. Por lo que también hoy tenemos que guardarnos de los lobos. Son lobos que, por haber sido ciegos a la verdad y perros mudos, según dice Isaías 56, que no avisaron del peligro, Jehová viene a herir el pastor, dice Zacarías 13:7. ¿Cómo va a hacerlo? El mismo libro de Zacarías dice cómo va a herir Jehová a los lobos. Dice que sus ojos se desharán en sus órbitas y su lengua en su boca, Zacarías 14:12. Y esto está descrito también en Primeros Escritos, donde se nos dice: los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Jehová.
aún estando en pie, se habían consumido sus ojos en sus órbitas y su lengua en su boca. Y ahora es qué cosa más interesante. Hemos mencionado antes, Zacarías tiene una relación con el remanente de la Odisea, con la iglesia de la Odisea. Y fijaros las coincidencias que he encontrado entre Zacarías 3 y Apocalipsis 3, donde se habla el mensaje de la Odisea. Zacarías 3.1 aparece un sumo sacerdote y en Apocalipsis 3.14 aparece el ángel de la iglesia. Zacarías 3.1 aparece en presencia de Jesús, ese sumo sacerdote, y obviamente en Apocalipsis 3.14 aparece el testigo fiel y verdadero, que sabemos que es Jesús. También aparece Satanás, Zacarías 3, y de alguna forma en Apocalipsis 3, versículo 20, podemos inducir que si Jesús está fuera, Satanás debe estar dentro. Zacarías 3.3 nos habla de vestiduras viles. Y la iglesia de la Odisea, en el versículo 17, dice que no tiene vestiduras, están desnudos. En Zacarías 3.4 se habla de unas ropas de gala que son colocadas después del arrepentimiento. Y en Apocalipsis 3.18 se habla de vestiduras blancas. En Zacarías 3.5 se habla de una mitra limpia, donde venían las palabras santidad a Jehová. Y en Apocalipsis 3.18 aparece el oro refinado en fuego, que simboliza de alguna forma el sello de Dios. También en Zacarías, en el versículo 7, aparece la idea de andar y obedecer a Dios. Y en Apocalipsis 3 se nos habla de estar con Dios, con Jesús, en forma de cena. En Zacarías 3, 4 y 9 se nos dice que el pecado es quitado de Zacarías, y en Apocalipsis 3:20 dice que el que venciere, y vamos a ver qué es esto o qué es lo que tenemos que vencer. Y por último, en Zacarías 3:7 se habla de gobernar la casa de Dios. Y en Apocalipsis 3:21 se habla de sentarse en el trono de Dios. No sé si a ti que escuchas te parece interesante, pero yo no había encontrado hasta la fecha tantas similitudes entre la visión Zacarías, de Josué en el libro de Zacarías y el mensaje a la Odisea. Esta visión, la de Josué, se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas, y ha de ponerse sobre nosotros el manto de justicia. La iglesia remanente, con corazón quebrantado y fe ferviente, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sigue un poquito más adelante diciendo, los hijos de Dios, por el hecho de que se están acercando más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta pureza, disciernen tan claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Obviamente, el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje que algunos van a escuchar el llamado al arrepentimiento, pero otros se van a resistir a él. Y solo los que respondan al llamado van a recibir la recompensa. Primera de Joyas Testimonios, página 102,
citándose Apocalipsis 3:20, donde se dice el que venciere, dice ahí la cita: la recompensa no se da a todos los que profesan seguir a Cristo, sino a los que vencen como Él venció. O sea, el mensaje de la Odisea, para aquellos que lo acepten, unido a ese mensaje está el hecho de que tienen que vencer como Cristo venció. Y yo te pregunto, ¿cómo y qué es lo que venció Jesús? Porque aquí en esta cita nos está diciendo que tienen que vencer como Él venció. Bueno, vamos a ver cómo venció y qué es lo que Él venció. ¿A qué se refiere esta cita? En este mismo libro, en la página 116, hay una cita de gran interés que dice lo siguiente. ¿Cómo? La primera frase es el cómo. Sí, con paciencia y resolución, en el nombre del vencedor que obtuvo la victoria en nuestro favor en la tentación y en el desierto, vencemos como Él venció, obtendremos la recompensa eterna. Esta es una cita realmente interesante, porque está vinculando la experiencia de el pueblo arrepentido de la Odisea con la victoria de Jesús en el desierto, que venció la tentación a pecar, la victoria sobre el pecado. Me parece de gran interés esta cita porque de alguna forma está representando la experiencia de los miembros de la Odisea arrepentidos. No solo deben arrepentirse, sino que dice esta cita, deben de vencer como Él venció en el desierto. Y sabemos todos que lo que Él venció en el desierto fue la tentación del pecado. Así que de la Odisea saldrá un grupo de sacerdotes arrepentidos. Y digo sacerdotes porque en el Apocalipsis se describe la obra que Dios hace para convertir a una persona en sacerdote. Se nos dice, Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Te das cuenta cómo este texto de Apocalipsis está asociado con la experiencia de Josué en Zacarías 3 y a la vez está asociado con la experiencia de los miembros de la Odisea que sí van a querer escuchar el llamado al arrepentimiento? Me imagino que tú, igual que yo, habrás escuchado en muchas ocasiones decir que en Cristo todos hemos sido hechos sacerdotes para Dios, y es cierto, porque en 1 Pedro 2:9 lo dice. Una persona no se convierte en sacerdote de Dios por el mero hecho de estudiar teología. Es Dios el que transforma a los hombres en sacerdotes cuando obra en ellos esta experiencia. Así que todos los que han nacido de Dios son real sacerdocio. La única diferencia es que hay sacerdotes que cobran y otros sacerdotes que no cobran. Pero el problema es que nosotros actuamos no como Dios quiere que actuemos. Porque los seres humanos a veces consideramos a los sacerdotes que cobran al estilo judío y les damos una preeminencia sobre los miembros comunes, digamos. Así que los tratamos mejor que el resto, los consideramos mejor, pero en el libro de Santiago se nos dice que esto es acepción de personas y dice que esto es pecado. Así que cuando nosotros hacemos diferencia entre un pastor y un miembro de iglesia, estamos realmente negando el sacerdocio universal. De alguna forma estamos creando una casta sacerdotal
un sacerdocio al estilo de Roma que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Y te digo una cosa que igual te va a sorprender. Si tú tratas a un pastor mejor de lo que tratas a un miembro de iglesia común, tú estás haciendo acepción de personas y estás idolatrando la figura del pastor. Y hoy lo que hacen falta son sacerdotes como Josué, bien que sea que cobren o que no cobren, que reconozcan sus pecados, que se arrepientan, para que puedan llevar a otros al reavivamiento en realidad. Que reciban el don del arrepentimiento y que no se resistan a la acción del Espíritu Santo. En el libro Profetas y Reyes se nos dice, en el tiempo del fin, los hijos de Dios, con tristeza indecible y penitencia, se humillarán delante del Señor. Mientras el pueblo aflige su alma delante de él suplicando pureza de corazón, se da la orden, quitadle esas vestiduras viles. Y se pronuncian las alentadoras palabras, mira que he hecho pasar tu pecado delante de ti y te he hecho vestir de ropa de gala. Esto quiere decir que Dios solo va a quitar el pecado de aquellas personas que reconozcan su pecado. Dios va a hacer una obra con los que se arrepienten, pero no va a hacer ninguna obra con aquellos que no quieran reconocer su pecado en sus vidas. Solo en realidad los que experimenten un verdadero arrepentimiento estarán capacitados para servir a Dios. Por esto, será más difícil que se produzca un reavivamiento y una reforma si los pastores hoy no se reavivan ellos primero. Se nos pide que perseveremos en el arrepentimiento y quizás esta idea te suene extraña, pero en cierta ocasión Jesús dijo a un grupo de judíos, si no os arrepentís, todos pereceréis. Lo primero que podemos pensar cuando leemos este texto es que Jesús lo que nos está pidiendo es que cuando yo cometo un pecado, entonces estoy en el deber de arrepentirme. Pero sus palabras van un poquito más allá. En el comentario bíblico se nos dice, el tiempo del verbo griego indica una acción continuada. Por lo tanto, Jesús aquí lo que insta es a perseverar en el arrepentimiento. Fíjate qué idea más interesante está. Perseverar en el arrepentimiento. Esto no es algo esporádico, algo que ocurre muy de vez en cuando. No sé si alguna vez has escuchado esta idea, perseverar en el arrepentimiento. Sería bueno que empecemos a tener en cuenta este concepto, ya que lo que Jesús vino a decir es, si no perseveráis en una actitud de arrepentimiento, moriréis. Y no se trata de una penitencia permanente, se trata de una actitud. Se trata de una actitud constante de humildad para reconocer, primero, que somos débiles y que estamos sujetos al pecado. Y cuando tengamos esa actitud perseverante de arrepentimiento, en cualquier momento que el Espíritu Santo trate de convencernos de pecado, seremos convencidos de pecado. Y cuando alguien venga a amonestarnos, si tenemos esa actitud, reconoceremos que hemos pecado. Pero para ello tenemos que tener esa perseverancia en el arrepentimiento. Este es el espíritu que debieran tener todos los cristianos
sean sacerdotes comunes o sean sacerdotes oficiantes o pastores, como les llamamos hoy. Si estos se han consagrado a Dios y se han arrepentido de sus pecados, trabajarán y predicarán con el deseo de que otros tengan esa misma experiencia. Se nos dice en el libro Evangelismo, predicad para lograr un reavivamiento. Ese es el título de la sección. Y entonces la cita dice, arrepentíos. Arrepentíos era el mensaje que hacía resonar la voz de Juan el Bautista en el desierto. El mensaje de Cristo a la gente era, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y a los apóstoles se les ordenó predicar por doquiera que los hombres debieran arrepentirse. Y escucha esto porque esto es interesante, ahora la aplicación para hoy. El Señor desea que sus siervos hoy en día, prediquen la antigua doctrina evangélica, dolor por el pecado, arrepentimiento y confesión. Necesitamos sermones de cuño antiguo, costumbres de cuño antiguo, padres y madres en Israel de cuño antiguo. Debe trabajarse por el pecador, con perseverancia, con fervor, sabiamente, hasta que él vea que es un transgresor de la ley de Dios y manifieste arrepentimiento hacia Dios y fe hacia el Señor Jesucristo. Todo esto que estamos hablando nos lleva a que toda esta obra Dios la va a hacer en su remanente final. Dios va a hacer una obra final en su remanente final o en su último remanente. En realidad el plan que Dios tenía para el antiguo Israel era que todas las naciones conocieran a Jehová. Pero como todos sabéis, el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia por su pecado y mientras estaban cautivos en Babilonia no tenían ni una sola opción de cumplir con la misión. Hoy Dios también está esperando un remanente para que cumpla esa misión. El mensaje de represión del testigo fiel tiene como objetivo preparar ese pueblo. Este mensaje va a ser aceptado por unos y va a ser rechazado por otros. Aquellos que acepten el mensaje serán los que formen el último remanente. Por eso debemos pedir a Jehová lluvia en la estación tardía, nos dice Zacarías 10:1, para que nos habilite para la obra purificadora de nuestro propio carácter en primer lugar, y también para dar a conocer su carácter a todas las naciones. Por eso se nos dice en Zacarías, meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré y diré, pueblo mío. Es curioso que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que pasar por un proceso antes de ser rescatado y glorificado. Así como el libro de Zacarías presenta una obra de arrepentimiento y confesión, justificación imputada, santificación y purificación, el remanente de Dios tendrá que ser purificado por fuego para ser considerado pueblo mío, pueblo de Dios. Solo los que hayan pasado por este proceso serán salvos. El resto será dejado. Y justo antes del cierre del tiempo de gracia, se nos dice el remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus pecados han sido transferidos
al originador de ellos. Sus pecados transferidos al originador de ellos. Es interesante. Justo antes de que Jesús venga, dice que de alguna forma nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo, y sus pecados han sido transferidos al originador de ellos. Es la obra de la purificación del lugar santísimo del santuario celestial. Es entonces cuando el último remanente recibe el sello de Dios. Por eso se nos dice en Apocalipsis 7:3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es mi deseo que cuando llegue ese momento te encuentres viviendo la misma experiencia de Josué y la misma experiencia que está descrita en Apocalipsis 3 en aquellos miembros de la iglesia de la Odisea que se arrepienten. Que tú puedas ser uno de aquellos que clames a Dios para que haga una obra de purificación completa en tu vida, de tal forma que nunca más, ni tú ni yo, seamos contaminados por el pecado y podamos cumplir el plan de Dios, haciendo que toda la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios. Ese es mi deseo para ti, esperando que eso pueda ser posible y que pronto podamos ser sellados con el carácter de Jesucristo. Amén.